Familia amada, qué gusto a los valientes que están aquí a pesar de la lluvia. Vamos a seguir edificando en esta palabra que tiene que ver la paz y la sabiduría. Pero la paz tiene varias connotaciones en la Biblia. Una de ellas es la paz, esa paz con Dios por medio del Señor Jesucristo nos lleva a operar y a vivir en la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa el entendimiento cuando las cosas no andan como queremos, cuando todo se ve oscuro, cuando todo se ve difícil e imposible. Pero también está la paz en las relaciones. Qué importante es los pacificadores. Los pacificadores son llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la paz es parte de la nueva naturaleza que Dios nos ha entregado. Entonces, que seamos esos agentes de paz para seguir ministrando a este mundo la realidad de aquel que vino. Porque ¿a dónde nos lleva la paz? La paz siempre nos va a llevar a la unidad. Donde hay un corazón de paz, jamás puede haber división, ¿sí o no? La paz siempre nos va a llevar a la comunión con los hermanos, a la unidad. Ahorita la gente por cualquier operío se divide. Cualquier impresión que tienen de lo que dijo, es que dijo por mí. No, necesitamos morir a esa vieja naturaleza que está en sospecha, siempre magnificando las cosas. Necesitamos vivir en Cristo, en la verdad. Así que por favor, abróchese su cinturón, no se duerma, no me charle, no se distraiga, porque esta palabra me la dio el Señor el lunes en un grupo de oración por Zoom. Yo tenía que salir urgentemente a dejar unos documentos. Y dije, no me va a dar para orar. Pero miré y habían solamente 2 personas que no habían orado. Pregunté, el silencio me dijo todo, así que comencé a orar. Y el Señor en plena oración me la dio esta palabra. Así que sé que el Espíritu Santo va a ministrar a nuestras vidas. Porque esta es la voluntad de Dios. Vivir en paz a través de la sabiduría eterna que es Cristo. Fíjense ustedes que cuando Él nació, los ángeles anunciaron y dijeron, ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales. Y dice que a esa proclamación del Evangelio, por la primera vez y la única vez que hicieron los ángeles, se añadieron huestes celestiales y dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Amados, Él vino justamente con un propósito de muerte para reconciliar al mundo que estaba enemistado con Dios. Y cuando cumplió el propósito, la meta, murió y resucitó, ¿cuál fue su saludo? ¿Cuál fue el saludo que le dio a los discípulos? Paz a vosotros. Y esa es la paz que Él desea que nosotros experimentemos, vivamos y practiquemos. Porque las personas solamente quieren recibir, pero a la hora de dar, ahí como que se corta el fluir. Lo que recibimos siempre es para dar. Somos agentes de paz porque somos hijos de Dios y tenemos la naturaleza de Cristo, el cual es el príncipe de su paz. Y la paz es un orden de gobierno.
el principado, la autoridad, el gobierno reposa sobre los hombros de Cristo. Y si Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, ¿dónde reposa el gobierno de Dios? En el cuerpo. Pero ¿cómo es que aprendemos a manifestar esta autoridad y este gobierno? En paz. Una persona en división es una persona débil. Una persona peleadora es una persona débil que solamente está manifestando la naturaleza antigua, la naturaleza del padre, del engaño y la mentira. Así que paz y sabiduría. Recopilando un poquito lo que hablamos el anterior domingo, paz es un reto en nuestras relaciones. Y aquí el apóstol Pablo de manera imperativa dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este seguir es un proseguir en lo que ya está, en lo que ya estamos avanzando. Este proseguir es permanecer, seguir en lo que estamos avanzando. Entonces, y seguir la paz es fácil cuando tenemos nuestras relaciones personales, vemos cada mes, cada semana, no tenemos mucha intimidad con las personas, cualquiera puede estar en paz. Pero se vuelve un reto en la familia, se vuelve un reto cuando tenemos relaciones interpersonales de trabajo, donde tenemos que tomar decisiones. Ahí es un gran reto. ¿Por qué razón? Porque cada uno pensamos diferente, cada uno tenemos un pensamiento diferente al del otro. Pero es ahí donde esta naturaleza de paz tiene que gobernar, pues, nuestras relaciones y nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a paz, nos llamó a un estándar más alto que el común denominador del mundo. Paz. Entonces, ¿cómo es que vamos a lograr vivir esta vida abundante y en paz? Nos lo dice el apóstol Pablo. Hay dos realidades que determinan si manifestamos la justicia de Dios y experimentamos la paz verdadera. Aquí dice, hablando de seguir, aquellos que prosiguen en su mentalidad humana, natural. Dice, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. ¿Cuál es la sensación de la muerte? No está hablando de muerte física, está hablando de muerte espiritual. Es algo indiferente, algo que no se mueve, algo que no avanza, algo que no tiene ningún tipo de emoción, no tiene gozo, no tiene paz, no tiene ninguna idea. Estás sumergido, sometido en la nada. Entonces, pero los que dejan que el Espíritu controle su mente, tienen vida. ¿Qué clase de vida? La vida del Espíritu, amados, es abundante, es poderosa, es eterna. Nada ni nadie te puede quitar de tu posición de la vida en Cristo. Y es una vida de paz. Yo, buscando así, no hallaba para describir lo que experimentamos de la paz de Dios. No puedo describir lo que es esta paz de Dios. Me parece que no hay palabras en el vocabulario, porque es algo tan glorioso, es un descanso, es placer. Entonces, ¿cuál es el deseo predominante de la mente humana? El deseo predominante de la mente, del pensamiento, del sistema del mundo es ganar dinero, es placer, es
ser reconocido, es hacerse famoso, es manifestar lo que es, manifestar sus dones, sus talentos. Y yo les pregunto, ¿será que eso está mal? No, amados. Dios quiere que seamos prosperados, dice la Biblia, en todas las cosas. Que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere que tengas, si trabajas honestamente, si trabajas con sabiduría, si eres buen administrador, Dios quiere que prosperes, que te multipliques. A Dios no le cuesta hacer famoso a nadie. O sea, que conozcan los buenos atributos que vas a manifestar. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente en Génesis 12 habla lo que Dios le dio la promesa a Abraham y le dijo: sal de tu casa, tu tierra, tu parentela, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te haré famoso. ¿Cumple Dios o no cumple? ¿Quién no conoce a Abraham? Todo el planeta conoce a Abraham. Dios lo hizo famoso. Pero ¿su fama en qué? ¿Cuál es la fama? Bill Gates es famoso, ¿sí o no? Altruista, pero sus maquinaciones son oscuras. Abraham es famoso, pero lo que ha manifestado al mundo es la fe, la voluntad de Dios, es el negarse a sí mismo, es la obediencia. Entonces no hay problema con Dios con darnos todo lo que queramos. No hay problema con Dios con que tengamos placer. Oiga, Él creó el placer. Si todo lo que Dios ha creado es bueno para sus hijos, para su pueblo. Él es bueno. Entonces, ¿eso es malo? No. ¿Qué es lo malo? ¿Cuál es el problema de eso? Si solamente queremos eso. Si solamente estamos enfocados en eso, yo quiero ganar dinero, yo quiero placer, yo quiero ser famoso. Si solamente ese es el deseo y ese es el deseo de la mentalidad humana, está muy mal. Es muy malo. ¿Por qué? Porque es egocéntrico, porque es egoísta, porque solo piensan en sí mismos, pero no tienen en cuenta a Dios en sus vidas. El que tiene en cuenta a Dios en sus vidas y cree en Él y confía en Él tiene su carácter. Y el carácter de Dios es misericordioso y compasivo con los que no tienen. Y comienzan a pensar en los demás. Comienzan a operar y trabajar y hacer también para que otros lo conozcan. Conozcan a Dios, para que otros también puedan tener. Entonces, no está mal. Y cuando la gente piensa esto de tener la mentalidad del espíritu, ya yo sé cómo es eso. Tenemos un pensamiento predeterminado, que pensamos cómo es tener la mente enfocada, la mente del espíritu. ¿Y sabe por qué tenemos ese pensamiento predeterminado? Y a mí me pasaba. Por el modelo, por el testimonio que hemos visto de gente que piensan que estar enfocados en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, es vivir una vida religiosa, es vivir una vida repitiendo versículos, memorizando versículos para decirle a la gente lo que está mal en su vida. ¿Eso es lo que piensa la religión? ¿Sí o no? Pero esa también es otra forma de la naturaleza carnal y caída. No tiene nada que ver con el espíritu. No tiene nada que ver con la mentalidad del espíritu y la guía del espíritu. Cuando usted ve personas así, ¿sabe qué? Nunca en esas personas se va a manifestar el fruto del espíritu, que es la vida abundante y la paz. Yo conocí personas así y tenía terror servir al Señor porque veía ese ejemplo. Y decía, no, esta gente vive así peor que los mundanos. Entonces, amados, ¿qué es estar enfocados
en el Espíritu. Prosperar. Tener una prosperidad integral donde nuestra alma también prospere. Donde nuestra alma tenga en cuenta a Dios, sea guiada por Él, donde nuestra alma sea obediente, donde nuestra alma le crea al Señor. Prosperar, divertirnos, tener placer, tener abundancia de todo. Esa es la bendición de Dios, eso es lo que Dios quiere. Pero amando a Dios, obedeciendo a Dios, siendo guiados por el Espíritu, siendo agentes de paz, no de división. Es que no, ya yo soporté mucho, no me dejo más. ¿Cuándo se va a convertir tu familia así? Si esto pues no es una prueba, voy a portarme bien un mes, 10 años. No, esto es en la vida diaria. Entonces, muy importante entender lo que es estar enfocados en el Espíritu, lo que es la mente del Espíritu, lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios quiere todo lo que tú quieres, pero cuando Él es tu Señor, cuando Él es primero en tus prioridades, cuando le obedeces. ¿Por qué la gente del mundo, no conoce la paz? Me había adelantado. El mundo no conoce la paz verdadera. ¿Por qué? Porque su contentamiento está centrado en sus deseos. ¿Y saben qué? Como no conocen la paz, buscan satisfacerse a sí mismos, buscan el placer en sus fuerzas. Y entonces ahí comienza la cosa. Comienzan a, si algo les produjo placer, sea bueno o sea malo, comienzan a repetirlo. Si les produjo placer fumar droga, comienzan a repetirlo. La dopamina se activa y es algo glorioso. ¿Sí o no? Como les produjo placer, comienzan a repetirlo. Si les produjo placer entrar en adulterio siendo casados con otra persona, comienzan a repetirlo. ¿Sabe por qué? Porque creen las mentiras del pensamiento del mundo, creen los dichos del pensamiento del mundo. Hay un proverbio sueco. Conocía un proverbio africano, pero ahora he conocido un proverbio sueco que dice: la fruta prohibida sabe mejor. Puede ser al momento, pero después, amados, pero después es dolor, angustia, división y separación. Entonces, lo que te produce placer en tus propias fuerzas, tienes que mantenerlo en tus propias fuerzas. ¿Y eso qué es? Esclavitud. Nos volvemos adictos. Si te produce placer mirar una película, ¿está bien, está mal mirar una película? No. Pero si miras 24 horas al día, eres un adicto. ¿Me entiendes? Todo tiene un orden, todo tiene un balance. Entonces, la gente del pensamiento del mundo que se agencia a sus propios placeres, los tienen que mantener y piensa que están controlando. ¿A quién controlan? A nadie. Se están siendo controlados ellos mismos y no lo saben. Puede ser que la gente les tenga temor, pero al final no hacen lo que les dicen, hacen lo que quieren nomás, porque no podemos controlar nada. El único que tiene ese poder es Dios. Y por eso es que nos sometemos a Él, para que Él gobierne, Él guíe, controle nuestras vidas. Entonces, por eso es que la gente del mundo no conoce la paz, porque no conoce al príncipe de paz, no conoce al único que la puede dar. Y si lo conoce, no lo conoce verdaderamente como para practicar
esa paz que se le ha entregado. Jesús en Pascuas, cuando todo Israel se congregaba en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y todos los que venían de otras ciudades entraban con sus corderitos para el sacrificio, porque hasta ese entonces se hacía lo que hizo Moisés antes de salir de Egipto, que sacrificó un cordero en señal del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús, en medio de la multitud, estaba sentado en un asno y la multitud comenzó a clamar y los religiosos malvados comenzaron a decir, decirle que se calle. Y él dijo, de cierto te digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Entonces, ahí comenzó a llorar y a ver la dureza del corazón, porque eso es lo que produce la religión. La letra sin la práctica es muy difícil de vivir. Aunque la gente está cegada, ya no se da cuenta. Viven adormecidos. ¿Qué dijo Jesús? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella y diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Y así vive la gente del mundo, amados. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos una misión. No nos podemos quedar callados. Necesitamos hablar. Pero, ¿qué pasa con este hablar, con este manifestar el evangelio, las buenas noticias? Muchas veces es apabullado, desdibujado por un carácter sin paz, por ser rencillosos, peleadores. Y la gente que dice, pero ¿cómo me va a hablar este a mí, esta a mí? Si viven peleas y en contiendas. Por eso es que necesitamos hablar, pero también manifestar lo que somos. Entonces aquí viene cómo ser pacificadores en medio de los conflictos. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo ser pacificadores? La tendencia de la vieja naturaleza es odiar, es rechazar a los que se consideran nuestros enemigos. ¿Sí o no? Si alguien te hizo algo, tu tendencia es lejos. Te conviertes en el más buscado. Ese nunca más te encuentra. No contesta los teléfonos, los WhatsApp, nada, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quiénes son de aquí los más buscados? ¿Hay alguno? Puede ser, pero este día va a cambiar. Entonces, tenemos esa tendencia a rechazar a los que no nos quieren, a los que se consideran nuestros enemigos, a no perdonarlos. Esa es la tendencia de la naturaleza vieja, mala, maligna. La naturaleza que su padre es el diablo. Entonces, pero si nosotros nos alejamos del conflicto, somos indiferentes, nos mantenemos en división, ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué? Tu vida va a ser un desastre. Vas a tener una espina constante. Nunca vas a poder disfrutar la paz. Ni con tu familia, ni con nadie. No serás un agente de paz, sino un agente de división. Entonces, cuando nosotros plantamos una semilla, esto es la ley de la siembra y la cosecha. Si plantamos una semillita de naranja, ¿qué nos va a retornar? Un árbol de naranja. Podemos plantar poquito, lo poquito que plantemos, ¿qué nos va a retornar? Un árbol de naranja. Lleno de frutos y demás semillas para seguir sembrando. Si plantamos una semilla de conflicto, ¿qué nos va a retornar? Más problemas de los que nunca habíamos imaginado. Pero si decidimos plantar una semilla de paz, ¿qué nos va a retornar? Todo lo que tiene que ver con la paz. Paz, gozo, bondad. La abundancia de un corazón
en descanso. Que no está pensando, uy, lo que me hizo y lo que yo le dije, y lo que me hizo y lo que yo le dije, y es un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo se logra esto? Enfocados en la reconciliación, no solo en la solución, porque nosotros siempre queremos que se solucione el problema. No nos importa si la otra persona está de acuerdo o no está de acuerdo. Queremos la solución del problema, porque ahí impera la naturaleza egoísta. Que se haga como yo quiero. Y en la vida no es así. Y en el reino no es así. Porque Dios trabaja en los corazones para que depongamos toda actitud soberbia, orgullosa, que quiere hacer lo que quiere hacer. Nosotros nos tenemos y debemos y necesitamos determinarnos a que se haga no mi voluntad sino la de Dios. Y si podemos ceder, cedemos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Preso en Roma, no por maleante, no por ladrón, no por sedicioso, por hablar la verdad. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Amados, aunque muchas veces no estemos de acuerdo, una persona pacífica, una persona de paz, es amable y cede, aunque a veces no esté de acuerdo. ¿Y sabe qué se le llama a eso? Madurez. Una persona madura no va a estar peleando por su... No, esto es lo que yo digo, esto es lo que yo creo, esto es lo que... Madurez y sabiduría. Entonces, ¿y cómo es que en nuestras relaciones interpersonales la gente de paz reconcilia sus relaciones con paz? ¿Por qué mucha gente no hace eso? Porque eso tiene que ver con morir al yo, con morir a tu predeterminado pensamiento que es así como yo creo y esta es la verdad y así es lo justo y esto es lo justo. Necesitamos ir más allá de lo común porque Dios nos llamó a un estándar más alto. Aquí, ¿quién es la sabiduría eterna? Es Cristo. La sabiduría no es tener mucha letra en la mente y dar consejos buenos a las personas. La sabiduría es Cristo en nosotros. Él es la sabiduría eterna. El apóstol Pablo fue a los griegos, a Corinto, y ellos querían que les hable la sabiduría porque solamente en eso pensaban. A ver, ¿qué de nuevo? ¿Qué de nuevo? Pero él dijo, me propuse. Cuando fui a vosotros me propuse no saber nada, ni una otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con mucho temor y temblor para que la sabiduría de ustedes no esté fundada. Mejor dicho, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero más abajo dice, más hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez. Entonces, pero no la sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino la sabiduría eterna, la cual Dios predestinó. ¿Para qué? Para vuestra gloria. Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces la sabiduría eterna, gobernando tu mente, tu alma, tus emociones, tu voluntad y tu carácter, ¿qué va a operar? Paz y buenas relaciones.
importante entenderlo, amados. La sabiduría eterna es Cristo en nosotros. Ya está. La Biblia habla, pida sabiduría. Pero el apóstol Pablo dice que ya nos los dio todo en Cristo. Y yo creo que la vida de Cristo que se nos entregó es esa vida sabia, esa vida mansa, esa vida humilde. Tú tienes la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Vamos a ver la recomendación de Santiago, el hermano de Jesús. ¿En qué consiste la verdadera sabiduría? Y el apóstol Santiago estaba haciéndole una pregunta retórica a su audiencia, diciéndoles, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Ustedes se creen sabios entre ustedes? Les estaba diciendo. Si alguno de ustedes cree que es sabio, ¿cómo es que puede manifestar esa sabiduría? Porque la sabiduría no es el sabio, no es el que sabe mucho, sino el que puede aplicar esta sabiduría en las circunstancias difíciles o diferentes del diario vivir. Entonces dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta espectacular, porque ellos se creían sabios, ¿no ve? Ellos se creían sabios, pero él está ubicando. No, esa sabiduría que ustedes piensan no es la correcta, la verdad. Porque la sabiduría primeramente no es intelectual, la sabiduría es práctica. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sabiduría es el carácter de Cristo, manso y humilde. ¿Qué decían de él y se asombraban? ¿De dónde tiene este tanta sabiduría? ¿De dónde tiene este tanta autoridad si nunca ha estudiado? La gente ignora, pero él es el que es autor de toda la sabiduría y todo el conocimiento. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Él es la sabiduría eterna. Por eso es que cuando lo conocemos a él, todo tiene que ver con intimidad, con comunión, con conocer. En ese conocer se activa lo que somos en él. La verdadera sabiduría no es intelectual, sino práctica. Pronesis es una palabra griega que significa sabiduría práctica, aplicar lo que conocemos en la vida diaria. Sunesis es la sabiduría de discernimiento, porque a veces nosotros actuamos conforme a lo que vemos, pero esta sabiduría de discernimiento nos lleva a veces estamos cortando ramas, pero las raíces están adentro. Nos lleva a arrancar las plantas que Dios no plantó en nuestras vidas. Nos lleva a entender la raíz del asunto, del problema. El desafío a vivir la vida que trasciende el solo conocimiento fue para ese tiempo y es hoy para nosotros, que vivimos en este mundo, donde se ha vuelto una palabra común decir, la vida es difícil. Está difícil, la vida es difícil. Y ciertamente, para la mente natural, la vida es difícil y muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque la llevan en sus fuerzas, en su propia sabiduría, que es insensatez para con Dios. Pero la vida desde la mente del Espíritu es paz a pesar de esa paz que sobrepasa el entendimiento. Entonces, hay dos opciones para vivir la vida. La una es obedecer a Dios creyéndole a Él, confiando en Él. Y la otra es seguir los pensamientos de la mente natural, los pensamientos del sistema del mundo.
entonces ahí la vida va a ser difícil. La vamos a ver desde la óptica de abajo, como la vio Adán cuando Dios se separó de él. Y siempre en la Biblia hay un contraste entre dos naturalezas. El Señor nos habla en este capítulo, en este versículo, 2 puertas, 2 caminos. Hay solo 2 puertas y hay solo 2 caminos. Uno que lleva a la vida y el otro que lleva a la muerte. Solo 2 puertas. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Hay 2 caminos. El camino ancho y el camino angosto. Él dijo, yo soy el camino. ¿Cuál es el camino angosto? ¿Cuál es la puerta angosta? Morir a nuestro yo, negarnos a nosotros mismos. La religión te mintió, nos estafó, porque pensaban que era ser miserables, pobres, ahí, sin divertirse, sin disfrutar la vida. No es así. Esta vida es una aventura espectacular y gloriosa. La vida es Cristo en nosotros. Y si lo conocemos, no hay palabras para describir el placer, la experiencia de vivir en Él a cada día. A pesar de, no estoy hablando utopías, amados. Estoy hablando una realidad que vivimos. Hay luchas, hay divisiones, hay situaciones. La gente te hablan mal de ti, piensan mal de ti, hacen cosas. Hay situaciones económicas a veces difíciles. No estoy hablando de una utopía. Estoy hablando de una realidad de la gente que entendió la naturaleza que porta y la posición donde está. Esta posición nadie te puede bajar si tu mente permanece enfocada en Cristo. Tendrás la vida abundante y la disfrutarás y descansarás en la paz del príncipe de paz. Entonces, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amados, hay solo 2 puertas y solo 2 caminos. Y en este día nosotros necesitamos elegir qué camino quieres seguir y por qué puerta quieres entrar. Y esto tiene que ver con enfocar tu mente para disfrutar esta vida poderosa que se nos ha entregado. ¿Cómo se disfruta? En paz. En paz con nosotros mismos. La paz con Dios nos lleva a reconciliarnos con nosotros mismos. ¿Cuánta gente dispersa hay? Cristales. Se les toca, ya se quiebran, ya se ofenden. Pero la naturaleza de Dios es inofendible. ¿Sabe por qué? Porque sabe que todos estamos en proceso. Y hay unos que están en un estadio de menor entendimiento, pero van a ir creciendo en el entendimiento, ¿sí que? Si permanecen y creen. La cuestión es permanecer. No se me pierda, venga los domingos, asista a los grupos, escuche las prédicas. Me encantó el otro día la señora Pochita que no vino domingo. Falta. Pero escucha la prédica. Y su esposo dijo, escuché la prédica. Me tocó, me encantó, me tocó tanto. ¿Por qué? Porque puede ser, habrá situaciones en que no podemos venir, pero por favor no por la lluvia. Eso es inaceptable. Habrá otras cosas, pero tener la responsabilidad. ¿Con quién tiene la responsabilidad? Con usted mismo, de escuchar, de edificar su vida, su mente, su corazón, para saber lo que Dios está hablando en este tiempo.
Angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Por qué son pocos? Porque no quieren morir a su yo. Quieren hacer prevalecer sus decisiones y su punto de vista. Ese es el error. El punto de vista del hombre humano es terrible, pero el punto de vista de Dios es paz y es descanso. Entonces, así como dijo Jesús que hay dos caminos y dos puertas, Santiago nos dice que hay dos sabidurías. Hay un contraste en la Biblia entre lo viejo y lo nuevo, entre la vida del espíritu y la vida de la carne, entre el viejo hombre y el nuevo hombre que es Cristo en nosotros. Cuando lo entendemos, va a ser más fácil vivir, va a ser más fácil rendirnos. Aquí primero hizo una pregunta retórica. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta y la sabia mansedumbre sus obras. Y aquí dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría del mundo, amados. ¿Sabe por qué? Porque el padre de esta sabiduría es Satanás. Cuando Adán eligió desobedecer a Dios, apartarse de Dios, eligió desobedecer a Dios, su padre, el padre de la sabiduría eterna, se apartó y ocupó su lugar el padre de la mentira, el padre del engaño. Porque donde hay celos y contención, allí también hay perturbación y toda obra perversa. Hay una sabiduría falsa y una sabiduría verdadera. Ambas compiten por el gobierno de nuestra mente y de nuestro corazón. Ambas están compitiendo todo el tiempo por querer gobernarnos. Una la debemos aceptar y la otra la debemos rechazar. Y no solo aceptar, manifestar. Entonces, ¿cuál es el origen de la sabiduría terrenal? Es de la tierra, es de abajo. Su origen es del diablo. La palabra, o sea, su origen es terrenal. ¿Por qué? Porque es la sabiduría de abajo y no es espiritual, no es guiada por Dios. Hay una palabra en el griego que es anoten, T-H-E-N, anoten, que se habla en Juan 3, donde Jesús dice, los que nacen de nuevo, los que nacen del Espíritu, los que nacen de lo alto. Pero esto es la sabiduría de abajo, de la tierra, terrenal. Y siempre va a ser opuesta a la voluntad de Dios y a las cosas de Dios. Aquí el apóstol Pablo lo dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. La sabiduría terrenal es animal. El apóstol aquí está diciendo, más lo animal no es más lo espiritual no es primero, sino lo animal luego lo espiritual. Se está refiriendo a la vida de la materia, a esta vida primera con la que todos nacemos, con esta naturaleza de la materia que se mueve por instintos. ¿Sí o no? No se duerma. Se mueve por instintos. Es que la verdad que el gozo del espíritu, hasta cuando se duermen, se goza uno. Oiga, la sabiduría animal se mueve por instintos. El instinto, la tendencia de la vieja naturaleza es instintiva. Yo creo, yo pienso. Entonces, es bien difícil.
Y esta sabiduría animal que se mueve por instinto no es guiada por el Espíritu Santo. La gente del mundo no tiene al Espíritu Santo gobernando sus vidas. Pero los cristianos que son desobedientes y viven a su manera tienen contristado al Espíritu Santo también. Entonces, ¿quiénes son estos? Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Esta es la sabiduría animal, instintiva, que va a operar de acuerdo a su mente carnal. Pero también está la sabiduría diabólica. Jesús se los dijo sin pelos en la lengua a los fariseos y les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la sabiduría del mundo. Por eso es que Dios dijo, la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. ¿Sabe por qué? Porque se aleja de Dios, no se quiere someter. Ahora, las características de esta sabiduría terrenal. Celos amargos, que también puede ser envidia. Oiga, la envidia había sido algo muy grave. Celoso, envidiosos. Jactancia también es soberbia. Yo puedo, yo soy. A mí nadie me tiene que decir nada. Que se haga lo que yo quiero y lo que yo digo, ¿no? Y eso es muy grave en un matrimonio, muy grave en una familia, muy grave en relaciones interpersonales cercanas. Traen división. Mentira contra la verdad. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Esa verdad nos hace libres. Perturbación. La perturbación también, en una palabra griega, es confusión. Una persona confundida es peligrosa, amados. ¿Sí o no? Es peligrosa. Entonces, y muchas obras perversas que salen de una mente con una sabiduría carnal, terrenal, comienzan a maquinar, a exagerar las cosas y viven de acuerdo a sus pensamientos, que pueden estar lejos de la realidad, pueden ser solamente la percepción de esa sabiduría terrenal. Pero hay características de la sabiduría celestial. ¿Cuáles son? Cristo es la sabiduría eterna que está en nosotros. Por lo tanto, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, no tiene mezclas. Es pura. No tiene mezcla, no es contaminada con nada, ni de afuera ni de adentro. Porque a veces pensamos, no, lo que contamina es lo que entra de afuera. No es verdad. Puede aumentar, afectar, pero lo que contamina es lo que sale de adentro. Jesús lo dijo. Jesús habló en Mateo 7 y en los evangelios y dijo, no es lo que entra al hombre lo que le contamina, sino lo que sale del hombre. Porque lo que sale del corazón del hombre son los malos pensamientos, los hurtos, los robos, la insensatez, la inmoralidad sexual. Eso está dentro del corazón del hombre, pero en realidad eso está en la naturaleza humana sin Dios. Después es pacífica. Aquí viene de la palabra eirene. En el griego es paz. Es pacífica, es una sabiduría de paz que se vuelve pacificadora. ¿Sabe por qué? Porque su naturaleza es de reconciliación.
Por eso es que a los pacificadores, cuando usted ve una persona de paz, que no está peleando, gritando, que en una reunión concilia, que calma los ánimos exacerbados, dicen, ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios. ¿Por qué? A lo único que se le llama en las bienaventuranzas hijos de Dios es a los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es bienaventurado? Más que feliz. Más que feliz son los que tienen paz con Dios y disfrutan la paz de Dios y la paz con sus semejantes. Amable. Esa palabra, una persona de paz siempre va a ser amable, afable, apacible. No va a ser alborotadora, rencillosa, peleadora. No va a estar contando a ver cuándo falló el otro. Hay personas así, están a la casa, a ver cuándo. No, el sabio pasa por alto la ofensa. No está a la casa. Benigna, esta palabra en el griego es eutoipike, que significa bondadosa, amable también, afable, y significa que puede, que es sumisa, que es obediente, que puede cambiar de opinión aunque tenga alguna convicción cuando las razones son válidas para hacerlo. Es una sabiduría, la benignidad, que no está con el freno en la mano para decir no a todo. ¿Ha conocido personas que a todo le dicen no? No, no se puede, no. Esta benignidad, esta sabiduría no está con el freno en la mano cortando sueños a nadie. Si tiene alguna convicción para hacerlo, pero puede ser persuadida. En el griego habla de ser persuadida, que es persuadida. Entonces, que no está con su posición, así se tiene que hacer, aunque pueda entender que está equivocada. La gente de sabiduría, de lo alto, amados, cuando reconocen que se han equivocado, piden perdón. Esa es la sabiduría de Dios. Benigna, amable. ¿Y qué más? Llena de misericordia. Qué maravilloso es un corazón misericordioso. Un corazón que se duele con el problema del otro. Me llamaron ayer, me dijeron que uno de los varones tiene un problema en su ojo y no tiene recursos. Y me contristó mi corazón. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y me puse a orar por el Señor. Y le hablé a la persona y le dije a la que me comentó, le dije, estamos dispuestos para ayudarlo, pero también estemos orando. Cuando vemos en la calle a la gente que están pidiendo, que están vendiendo sus cositas así, cuando vamos al mercado y todavía somos capaces de pedir rebaja, cuando ganan nada, cambiemos nuestra actitud, tengamos misericordia de los que sufren, porque nosotros somos beneficiados con tener a Cristo y si lo tenemos a Él, también necesitamos ser generosos. La misericordia es tan importante, es no darle al otro lo que merece, porque también nos pueden hacer daño y ahí le caemos duro porque nos hizo. No, esa es la misericordia de Dios, que no nos dio a nosotros lo que merecíamos cuando hacíamos algo errado. La misericordia es muy importante en nuestro relacionamiento. Pasar por alto las ofensas. Y de buenos frutos, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Cuáles son los frutos de esta nueva naturaleza? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu en nosotros? Amor. Comienza con ese amor de Dios, ese amor absoluto, ese amor completo, ese amor incondicional.
Ese amor que no está esperando a ver alguna fallita para sacarlo, para quitarlo. Nosotros no hemos conocido el amor verdadero hasta que conocimos a Cristo, hasta que conocimos a Dios. Amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, humildad, paciencia, dominio propio. Esos son los frutos de esta naturaleza. ¿Quién no va a querer vivir con alguien así? A ver, digan por favor, colaboren, amados. ¿Quién no va a querer vivir con una esposa así, varones? ¿Quién no va a querer vivir con un esposo así, mujeres? Despertemos, varones. Despertemos, mujeres también. Sin incertidumbre. ¿Saben qué? Convictos de lo que creen. No dudando nada. Convictos porque saben en quién han creído. No estás creyendo en ti mismo ni en los demás. Estás creyendo en Dios. Porque conocemos nuestras debilidades. Somos fallos. Pero esas debilidades nos llevan a depender de Dios, a ser humildes, a esperar en Él y a confiar en Él. Y esas debilidades nos llevan a no juzgar a los otros, porque si nosotros estamos fallando en algo o tenemos alguna debilidad en algo, el otro puede ser que tenga en otra. Pero ¿qué hace la inmadurez y el gobierno de la carne? Se enfoca afuera. El otro tiene la culpa. En un matrimonio siempre el de lado no está de parte de la persona, está del otro lado. Y no es así. Entonces, amados, la incertidumbre no está en esta sabiduría. Esta sabiduría no duda, no teme. Esta sabiduría está cierta en el Dios que la gobierna. Esta sabiduría es convicta de la realidad que hay, que habita en su corazón. La fe del Hijo de Dios. Sin incertidumbre ni hipocresía. La transparencia es muy importante. No decir una cosa con la boca y estar pensando otra. Pero también la gente sincera nos habla de sinceridad. La gente sincera a veces es cruel. No tiene tino para decir las cosas. Y necesitamos. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para saber cómo responder a cada uno. Amados, la sabiduría de Dios es pacífica. Continuemos en la paz. El reto para hoy, el desafío es volvámonos agentes de paz, puertas de paz en nuestras casas, en nuestra iglesia, en nuestras relaciones. Terminamos con la última. La paz es un orden de gobierno. ¿Cómo gobierna Dios? Con paz. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dios gobierna con paz. La paz es un orden del gobierno de Dios que ha sido instalado en nuestros corazones. ¿Quieres gobernar en alguna situación? Gobierna con paz. Y esta paz también nos libra en los tiempos difíciles, en los tiempos críticos, porque se pone como un guardián en nuestra mente y nuestro corazón. No se preocupen por nada. ¿Por qué están preocupados ustedes si su Padre es Dios? Si las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no hará por vosotros mucho más? Hombres de poca fe. Retó Jesús a los hombres de su tiempo. Si los lirios del campo se vistieron más esplendorosamente que Salomón, ¿no hará por ustedes mucho más? Necesitamos entender el valor que tenemos delante de Dios. Si no escatimó a su Hijo para darlo por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oiga, si le dio a Jesús, lo demás es añadidura. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Pero es un pan duro, pero gracias, Señor. Dios está probando tu corazón porque viene una gran cosecha. Seamos agradecidos. La gratitud es una acción de fe. Es un fruto del Espíritu que le agrada a Dios. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Así que reflexionemos un poquito. ¿Cómo están nuestras relaciones interpersonales? ¿Cómo está nuestra relación de matrimonio, de pareja? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hermanos de la fe? ¿Será que hay roces? ¿Será que hay rechazo? No podemos vivir así. No podemos servir de esa manera, amados. Somos llamados a servir a Dios, pero no podemos servir con un corazón dividido. La casa de un corazón dividido se cae. Usted es la casa de Dios. Si su corazón está dividido, cuidado. Cuidado. Renuncia a la división. Conviértase en un agente de amor, de paz, de reconciliación. Viva en la realidad de lo que usted es y de la sabiduría eterna que lo habita y del príncipe de la paz que lo debe gobernar.